Sí. Les recuerdo a nuestros oyentes que esta noche en UN Cultural estamos con Cristian Zapata, autor de El Brujuleo de los Muertos, beca de creación en cuento, Secretaría de Cultura Ciudadana, Medellín 2011. Para que entremos en materia, ¿qué es El Brujuleo de los Muertos? Es un libro que tiene 6 relatos, pues con tramas, con un tinte de fatalidad y personajes un poco sin norte. ¿Qué podemos hablar de el primer cuento, Viaje a Ciegas? ¿Cierto? No sé hasta dónde este Viaje a Ciegas tiene algo de La Nave de los Sueños, que es también unos polizones que están en un barco y que en un momento determinado esa trama como que se complica un poco. ¿Qué podemos decir de ese primer texto? Viaje a Ciegas. Bueno, no conozco en primer lugar el relato de que me habla La Nave de los Sueños. No lo conozco. Mira, curioso, pero lo tendré que mirar. Para que vea la película con Oscar Borda y Ramiro Meneses. Ah, ya la recuerdo, ahora sí la recuerdo, sí, una película colombiana en algún momento, una coproducción que hubo por ahí, cubana, creo, colombo-cubana, algo así. Algo así. Sí, ya la recuerdo. Fíjate, pues hasta ahora no se me había venido a la cabeza, hasta ahora que me lo decís, pero tal vez inconscientemente sí lo había plasmado ahí. Esas cosas como que suelen pasar también de vez en cuando. Pero sí, Viaje a Ciegas es tal vez el relato central del libro, y fue el relato que más dificultad me dio dentro de todo el libro del Brujuleo de los Muertos, y de alguna manera ese título también alude a eso, a unos personajes que, como vos mismo decís, de pronto han perdido el norte, de pronto están un poco desorbitados. En Viaje a Ciegas pues se hizo una apuesta literaria un poco complicada, porque la idea del relato era tratar de escribir esa historia de 2 muchachos negros que se embarcan dentro de un container lleno de banano en Buenaventura y que tratan de llegar a Miami, a Port Everglades, y que es algo que siempre pasa, porque bueno, en Buenaventura, como me decía el editor Carlos Gaviria, en Buenaventura a esta hora, en este momento, deben estarse embarcando algunos polizones en ese puerto. Buenaventura, con dentro de todo el drama social que tiene, dentro de toda esta pobreza y marginalidad, para muchos ese es el gran sueño, para muchos ese es la aspiración y el motivo de vida para muchos, es tratar de en un momento dado embarcarse dentro de uno de esos barcos cargueros que ven todo el día llevando mercancías por todo el mundo. Muchos buscan embarcarse hacia cualquier lugar, hacia donde los pueda llevar. El relato, en principio, por lo menos el sustrato, digamos, de la historia ocurrió, fue en algún momento hace unos años, una noticia que leí en el diario en uno de los viajes que tengo a Buenaventura. Yo suelo ir a Buenaventura más o menos cada año para la ruta de ballenas, cuando las ballenas llegan a aparearse ahí. En uno de esos viajes, leyendo la prensa, hablaba de dos muchachos que intentaron entrar en un container lleno de banano y que no se percataron que el banano estaba fumigado, como todo banano que debe llegar pues que debe soportar varias semanas en el barco. Y fue una agonía. Bueno, eso no lo contaban, pero yo empecé a imaginarme cómo habría sido una agonía aterradora de tal vez varios días en alta mar y a oscuras dentro de un sin container, poder salir porque mismos los tiran claro. Entonces bueno, ese fue, digamos, el detonante para tratar de escribir la historia, pero varias veces noté que fracasaba, porque es muy difícil escribir una historia a oscuras. Vos tenés que prescindir, dentro de la técnica literaria que de alguna manera querás emplear, tenés que prescindir de todo elemento visual. Tenés que echar mano, en cambio, de otros sentidos, del tacto y del olfato, básicamente. Pero cuando lo empecé a escribir, varias veces noté que fracasaba, y fue un relato que me dio mucha dificultad, porque no tenía los resultados y no se soportaba en el clima que yo le quería dar. Finalmente, por varios amigos y bueno, de varias investigaciones que tuve que seguir haciendo, digamos, búsquedas literarias, me encontré algunas obras que para mí fueron claves y que les debo de alguna manera la motivación de haber escrito este cuento.
Una es un relato de un escritor inglés que se llama Russell Wakefield, un escritor del siglo XIX, que tiene un relato que se llama La gallina ciega. Él es un clásico escritor de terror, digamos, del siglo XIX, bastante bueno, y en ese relato hay un personaje, un señor que llega al amanecer al atardecer a una casa de una colina porque quiere comprarla y va solo a conocerla, y él entra a la casa y abre la puerta y sin querer la puerta posteriormente se le cierra empujada por el viento. Y como es el atardecer, ya no tiene luz, y como no conoce la casa, pues no sabe dónde hay una lámpara, y empieza este señor a tientas, casi reptando por el suelo, buscando algo que le dé luz. Algo similar a lo que quería usted que pasara en ese barco. Ese cuento para mí es de los grandes de la literatura moderna, por lo menos. Ese cuento logra un clímax impresionante. Posteriormente entonces empieza a ser emparedado por la misma casa en una trama pues que yo creo que pocas veces se ha logrado. Ese cuento para mí fue un motivante grande. Lo mío pues lógicamente es mucho más limitado y el resultado obtenido es mucho más limitado, pero me parece que era un cuento al que vale la pena tratar de parecerse. Pero ese cuento de alguna manera resolvió un poco ese lío. Sí, lío definitivamente. De cómo hacer para que estén en un barco a oscuras. Sí. Hay otro relato de Poe, del que nunca puede faltar, que se llama El pozo y el péndulo. Ese relato de Poe también es de un señor al que condenó la Inquisición y lo metieron en una especie de fosa con un hoyo en el medio y está a oscuras, y este señor tratando de no caer en el hoyo, pero describiendo cada paso que da a oscuras y cada cosa que logra tocar y que se logra imaginar más o menos qué es. Esos dos relatos básicamente manejan esa técnica, pero son los titanes, digamos. Ellos dos son los titanes, son los grandes. A nosotros solo nos toca o nos queda recoger las obras que van dejando ellos por ahí en el camino. Como las huellas de lo que dejan las lecturas. Sí. ¿Cómo resolvió usted el lío del tono en el cuento? ¿Cuánto fue que quedaron? Porque se me antoja bastante colombiano eso de que hayan unos pillos que estén escuchando un partido de fútbol y que entonces se distraigan del objetivo inicial de ellos. Inclusive por ahí creo que le dieron un golpe fuerte a la guerrilla hace unos años, porque estaban precisamente viendo un partido de la Selección Colombia y aprovecharon para hacer un operativo militar. Yeah. ¿Cómo fue ese asunto de cuánto fue que quedaron? El fútbol aquí no se puede entender sin violencia en este contexto. Yo pues soy de los más fanáticos futboleros, pero hay una extraña semejanza entre fútbol y la misma guerra que vivimos, una cosa bastante curiosa. Incluso con estas anécdotas que usted cuenta de asuntos de fútbol y violencia, se volvió hace algunos años, en épocas de pleno sicariato en Medellín, que también todos esos trabajos que le encargaban de alguna manera a los sicarios para matar gente se hacían en horarios de partidos de fútbol, porque las calles están vacías y porque la gente de verdad está agolpada, está descuidada. De hecho, un amigo me contaba alguna vez que alguna bomba que hubo en el Parque Lleras en épocas del Gran Capo de aquí de esta ciudad, esa bomba se detonó porque la señal era el minuto 90 de un partido de Colombia, creo que era un mundial, y esa bomba se detonó porque los muchachos tenían la indicación de que tan pronto hubiera o gol de Colombia o en su defecto se pitara el minuto 90 se detonara la bomba. Entonces hay unas historias que se van tejiendo alrededor de los partidos, y en todo gran juego de la selección Colombia o en todo gran juego de clubes también hay grandes golpes de esta clase de personas. Inclusive también se han hecho películas, Golpe de Estadio, películas que tienen que ver con el tema del fútbol. Sí, yo creo que es un tema que sí vale la pena. Aquí pues, digamos, la historia y la trama es una trama convencional. En este cuento de cuánto fue que quedaron, lo que hay son dos muchachos que tienen por encargo asesinar a un ex compañero de ellos, de todas estas delitos y todo este mundo. Tienen por encargo entonces tratar de asesinarlo,
y se van a hacerlo el mismo día en que están oyendo un partido definitivo de fútbol por el radio del carro. Lo que pasa es que la trama es un poco convencional, pero la apuesta narrativa es lo que se trató de hacer de alguna manera distinta. Es un cuento que no tiene narrador, porque todo es un diálogo constante entre estos dos muchachos, y porque las acciones que ellos dos hacen en la persecución a la víctima, en todo el planteo previo que hacen, todas esas acciones se narran a partir del narrador del partido de fútbol que están oyendo ellos, al punto que entonces en algún momento dado lo que se narra en el partido y lo que están haciendo estas personas se confunde dentro de una misma coincidencia de acciones. Eso es lo que se trató de hacer ahí, algo bastante complicado que no sé hasta qué punto lo haya logrado, pero lo que se buscaba hacer era que un elemento del mismo relato, en este caso el radio, por el que están contando el partido de fútbol, que un elemento de ese mismo relato fuera el que contara las acciones del cuento. Tratar de conjugar un poco esas dos cosas. La apuesta también fue muy complicada y de alguna manera muy pretenciosa. Yo no sé si se haya logrado, si se haya resultado unos objetivos plenos, pero quería tratar de experimentar un poco con esas formas narrativas, y fue lo que también valoró de alguna manera el jurado a la hora del premio. En el dictamen del jurado que estaba conformado por Elkin Restrepo y Guido Tamayo y JJ Junieles. Al tercero no lo he leído, pero por lo menos a Guido Tamayo, para mí es un gran escritor. Tiene una novela publicada hace poco que se llama El Inquilino. Pero bueno, para mí fue muy, muy gratificante que ellos trataran de valorar también eso. Y lo que dicen es bueno, hay un intento de renovar algunas formas narrativas, de contar de otra forma. Yo no sé hasta qué punto se logre, pero bueno, hay una intención, y para mí es bastante gratificante que Albero lo vea. Bueno, era Cristian Zapata, autor del Brujuleo de los Muertos, quien en esta noche en UN Cultural nos da un abrebocas de lo que es su libro, y con quienes estaríamos pendientes para una segunda entrega y que continuemos hablando acerca de este libro que acaba de ser lanzado en la pasada fiesta del libro. Muchas gracias por haber estado en UN Cultural. Muchas gracias por invitarme. UN Cultural. La ciudad, su contexto, historia, arte y opinión en la emisora de la Universidad Nacional de Colombia.